Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que se están conectando a través de el live de la editorial del Rosario o a través de un Rosario Radio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces del Libro. Yo soy María Fernanda Gutiérrez y el día de hoy les estaré acompañando por primera vez en este espacio de radio. De fondo lo recibimos con la canción Cities in Dust de la banda británica Suicide and the Machines, que es una canción que describe la ciudad de Pompeya destruida por una erupción volcánica en el año 79 después de Cristo. Y tanto en sus letras como en la parte audiovisual de la canción se describe el volcán, su cámara magma, la condición de las víctimas de la erupción y el posterior descubrimiento y excavación de la ciudad. Y bueno, para el día de hoy les tenemos un tema increíble para todas nuestras oyentes que está relacionado con arte, con santas, con la iglesia y muchas cosas más. Pero antes de entrar en materia, le quiero dar la bienvenida a dos panelistas que de seguro ya conocen. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, buenos días María Fernanda y buenos días a todos los que se conectan con nosotros tanto por Facebook Live como por Un Rosario Radio. Muy contenta de estar acá con ustedes en las voces del libro. Hola María Fernanda, bienvenida al equipo de las voces del libro. Para todas las personas que hasta ahorita se están conectando, pues María Fernanda es una nueva panelista y hoy debutó como conductora de este programa de las voces del libro. Estoy muy feliz pues de acompañarlos en otra emisión. También saludo a María Camila y a nuestro invitado, el profesor Francisco González. Y bueno, entonces, pues para el día de hoy les traemos a nuestras y nuestros oyentes un libro increíble, resultado de un trabajo muy juicioso y apasionado que se llama A esta Santa Bárbara jamás me encomendé, los giros de la iconografía de Santa Bárbara en la Nueva Granada. Y bueno, inicialmente, pues el centro de esta historia parte de las representaciones artísticas del martirio de Santa Bárbara de Nicomedia, una mujer que fue encerrada en una torre y luego fue sacrificada por su padre por el hecho de no retractarse de su fe cristiana. Y luego esta mujer sería tomada como figura de devoción dentro de la iglesia y también como una fuente de inspiración para varios artistas, en lo particular también en el contexto cundiboyacense de la colonia. Y pues en lo particular a mí me llamó mucho la atención este libro porque da cuenta de esa dimensión histórica de cosas que para mí son, bueno, no sé, como banales, que son como estas figuras y estos santos a los que muchas personas se encomiendan por razones muy específicas, como por ejemplo, no sé, todos estos santos del cementerio central de Bogotá, a los que la gente les reza o les pide protección, o incluso el de Garavito, que le piden como para plata y todas estas cuestiones. Entonces, digamos que por ese mismo elemento de lo histórico me empezó a parecer muy, muy interesante, pero bueno, también me gustaría preguntarles a usted, María Camila y Laura, ¿qué tal les pareció el libro? Bueno, estábamos conversando ahorita, antes de entrar a micrófonos, que es un libro que primero está muy bien hecho, muy bien investigado, pero también tiene una edición muy importante. Entonces ustedes seguramente cuando vayan a entrar al ebook de este libro van a ver que tiene un trabajo investigativo súper importante, no solamente en el contenido teórico, sino en la investigación de las imágenes y ustedes van a poder apreciar esas imágenes de manera muy importante. Entonces, este libro pues tiene ese factor, como usted lo mencionaba, María Fernanda, del arte, de la iconografía, que es súper importante. Y pues con la editorial, con el trabajo editorial se ayuda mucho porque uno puede ver, ubicar las imágenes, ver los detalles y ver efectivamente los cambios que se están dando. Entonces, súper chévere este libro, muy recomendable. Así es, yo agregaría que además es una apuesta muy interesante porque pues ahora que presentemos a nuestro invitado se van a dar cuenta de que el perfil es totalmente diferente al de pronto un historiador del arte, una persona que está como muy ligado al tema de la historia y en sí digamos pues de esta visión artística y del valor que puede tener la iconografía para la construcción de las sociedades y eventualmente pues para la forma en cómo en ese caso el cristianismo pues tuvo un impacto en la Nueva Granada. Entonces creo que es un libro muy interesante, realmente fue uno de los más pedidos en nuestro Consejo Radial, pues estamos muy felices de poder desarrollarlo en este espacio. Y bueno, ya para entrar en materia, María Camila, me gustaría que nos introdujera a nuestro invitado tan especial, que es el autor de este libro.
Por supuesto, entonces les quiero presentar a Francisco Alejandro González López. Él es médico especialista en medicina interna y especialista en geriatría clínica de la Universidad de Caldas. Es además especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque, magíster en administración en salud de la Universidad del Rosario y además magíster en estética e historia del arte de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, que digamos que este libro es el resultado de la tesis de ese trabajo de maestría. Actualmente es el jefe del Departamento de Ciencias Clínicas de la Escuela de Medicina de la Universidad del Rosario y jefe del Departamento de Clínicas Médicas de la Corporación Juan Ciudad Mederi de Bogotá. Y pues por supuesto también ha escrito un montón de libros como El vejez y enfermedad en el arte, Conjuros y Hospitales, El ascenso de Geras y muchísimos capítulos sobre geriatría, medicina interna e historia de la medicina, y también ha sido columnista en periódicos de circulación nacional con la temática del arte y la historia de la medicina. Así que doctor Francisco, buenos días y bienvenido a Las Voces del Libro. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, y a ustedes especialmente, a Laura, a María Fernanda, a María Camila, a Juan Felipe. Primero que todo, gracias porque creyó en este proyecto. Como les estaba contando en un principio, esta fue una tesis que se va originando despacio en el curso de 2 años. Alcanzamos a completar 2 años y medio. Y más que la imagen y más que una búsqueda de personajes del santoral, era como revivir la importancia de la imagen. Como decía Peter Burke, la imagen, no importa cuál sea, cómo nos transforma el pensamiento, nos transforman los sentimientos. Y de entrada les quiero contar, no existió Santa Bárbara. Eh, en 1570 más o menos el Papa Pío IV la introduce en el santoral, pero unos 3 siglos después, en 1975, 4 siglos después, Pablo VI, al no encontrar ninguna evidencia histórica real de la existencia de la santa, decide eliminarla. Sin embargo, no la sacan totalmente de las iglesias, y lo que decía ahora María Fernanda es que uno se encuentra vivo, y en varias iglesias y varios sitios que tuve la oportunidad de visitar, la devoción es absolutamente viva. En Sora, por ejemplo, en Boyacá, el 4 de diciembre se celebra un gran festejo, es la patrona de la ciudad. Tuve oportunidad de estar en Portugal, donde las gentes siguen llegando de rodillas después de unas peregrinaciones muy largas, siguen llegando hasta el altar de la Santa. Entonces, lo que primero quería resaltar es la importancia de la imagen como condicionante del pensamiento de los seres humanos, desde siempre. Esa es como el punto de partida. Ya luego viene, seguramente ustedes lo van a comentar, vienen algunos otros aditamentos de por qué el título, de por qué exclusivamente esa imagen que se fue dando en la región de Cundinamarca y Boyacá, para poder dar finalmente las hipótesis y las conclusiones que se pudieron haber generado. Muchas gracias, de verdad. No, muy bienvenido a este espacio. Es increíble tener a alguien tan especial aquí en Voces del Libro. Pero bueno, sí, justo como usted lo menciona, nos gustaría que empezara como por esa sorpresa que usted se llevó al encontrar como estas diferencias iconográficas entre las pinturas, y también como esta anécdota que da cuenta de el inicio de todo este proyecto del libro, ¿no? Entonces es muy interesante que nuestros oyentes escuchen cómo es que la gente acá se inspira para dar lugar a estos libros tan especiales. Gracias, María Fernanda. Sí, en el 2007 ya estaba haciendo la maestría en la Universidad de Jorge Tadeo Lozano, la maestría en Estética e Historia del Arte. Hubo precisamente allá, se dio lugar a una exposición que se llamaba Horror Vacui. Horror Vacui es un término en latín que expresa terror al vacío, y eso es el barroco. El barroco, el arte barroco se encargó de llenar todos los espacios, de inundar absolutamente con imágenes, con cortinajes, con angelitos, los espacios de los templos, de las casas. Y el barroco trascendió el arte pictórico y se volvió música, se volvió literatura. Entonces, eso se puede perfectamente permear y descubrir en muchas expresiones de la vida cotidiana de los seres humanos. Llegué entonces a esta exposición y vi una imagen de Santa Bárbara de rodillas, decía Santa Bárbara de rodillas,
Baltasar de Figueroa. Y entonces me quedó la duda. Yo dije, bueno, Santa Bárbara con el seno cortado, sí sabía por allá lejanamente que su propio padre la había decapitado, pero me quedó la duda ella con el seno cortado y el papá a punto de asestarle el golpe de espada final. Y unos días después, con motivo de la celebración de Colombia-Francia, el año de Colombia-Francia 2017, perdón, me fui muchos años atrás, 2017, vi una imagen, una escultura de un jesuita muy importante que se llamó Pedro Laboria. En 1740, este personaje va a esculpir una imagen de bulto aproximadamente 1,60 de altura, con la misma imagen con el seno cortado. Entonces fue cuando dije, oiga, a esta santa, cuando yo estaba chiquito, que le enseñaban a decir a uno Santa Bárbara bendita cuando temblaba, y era pues casi una oración de solicitud para que parara el temblor o el terremoto. Dije, yo a esta santa jamás me encomendé. Yo me encomendé a la de la torre, a la de la espada, al papá a punto de sacrificarla, pero con el seno cortado, yo a esta Santa Bárbara jamás me encomendé. Entonces ahí es entre los ires y venires de la escogencia de un título, porque el título original era muy largo, era cambios iconográficos de la imagen de Santa Bárbara en la Nueva Granada, eso no vende nada. Entonces Juan Felipe Córdoba me dijo, cámbiale por favor el título, y esa fue la idea inicial de a esa Santa Bárbara jamás me encomendé. Esa es como, en resumen, la historia inicial. Bueno, doctor, usted ya al principio de este programa nos habló un poco del valor que tuvo la imagen, pero yo quisiera que también a manera de contexto para todas las personas que se están conectando a través de la página de Facebook de la editorial y a través de Rosario Radio, que nos contara un poco más sobre el valor que tuvo y tiene la iconografía cristiana, esta representación o esta fabricación de los santos, un concepto que usted usa al inicio del libro, en la estructuración de la doctrina cristiana y en sí en la consolidación de la Nueva Granada, o sea, en otras palabras, cuál es la importancia histórica de la imagen canónica y de esta iconografía cristiana, y hablando específicamente de Santa Bárbara, cuál es el valor social y religioso que representa y representaba esta santa. Me voy a remontar un poco más allá del cristianismo, me voy a remontar siglos antes, donde empezamos a ver cómo los seres humanos van a plasmar sus necesidades, sus esperanzas, sus logros a través de la imagen. Vamos a Altamira, la famosa cueva en España, en el norte de España, donde ya aparecen unas imágenes de cazadores, hay unas imágenes que se van a fundir con ideas chamánicas, en fin, y es esa imagen que se vuelve en un momento determinado, que es primero cotidiana, pero que después va adquiriendo como el carácter de culto. Y ese culto lo vamos a ver después en Grecia, y hay algo muy interesante que son los exvotos. Los exvotos o elementos votivos que ustedes, muy jóvenes todas, seguramente lo han visto en las iglesias cuando entran y ven placas en agradecimiento a el santo fulanito, o ven las muletas o ven las sillas de ruedas. En Montserrat en algún momento existió esa sala de exvotos, y esto va tomando ese camino, ese recorrido de agradecimiento y también de solicitud, como decía ahora María Fernanda. Yo a través de la imagen y en los pueblos, ahora en Chiquinquirá ustedes entran en la plaza y hay imagencitas de un carro de seda, de una mujer embarazada, de un marido, en fin, y eso va y se coloca o se pone en el altar, y las personas hacen mucho caso y creen firmemente en que sus deseos van a ser perfectamente respondidos ante un altar de un santo. Entonces esa imagen, primero que todo, va a ser vehículo de peticiones de agradecimiento, y es así como el cristianismo primitivo se va a fundamentar en el arte romano, grecorromano. Y hay una figura que yo cito en el libro, que es la de Danae. Danae era hija de un rey, y a ese rey se le aparecen y le dicen en una de sus visitas a una de las pitonisas, su propio nieto, el hijo de su hija, lo va a matar y le va a robar el poder. Entonces lo que hace Criso es encerrar a Danae en una torre y evitar que tuviera contacto con cualquier humano, pero aparece nada más y nada menos que Zeus.
convertido en una lluvia de oro y posee a Dana y ahí nace precisamente el hijo de Dana que va a dar cumplimiento a la profecía y va a destronar a su abuelo del reino. Entonces es muy parecido. De hecho, el cristianismo primitivo toma idea y toma fuentes, como les decía, de la cultura grecorromana, y así aparece la figura de Orfeo, que es Cristo. Orfeo es Cristo, Isis es María, y aparecen las imágenes de Isis cargando a su hijo, y es lo que representa después la iconografía cristiana. Entonces miren ustedes cómo la imagen viaja a través de los siglos, y se vuelve interesantísimo una percepción cuando llegaban los misioneros ya siglos después, por allá en plena conquista americana, llegan al puerto de Sevilla y le dicen al encargado del almacén, véndame esa imagen de San Pedro, y él les dice, no, ese no es San Pedro, ese es el apóstol Santiago, o ese es fulano que no tenga nada que ver, no importa, véndame lo que yo lo necesito como Santiago. Y ahí es donde empiezan a surgir esas transformaciones de la imagen que posteriormente llegan a América y que se apropian y que se adaptan para las necesidades de nuestras gentes en esa época. Eso me parece muy interesante y precisamente yo quería conversar sobre eso porque en el libro, así como nos está contando ahorita, usted nos cuenta que hay muchos símbolos e imágenes de diferentes mitologías que se acogieron a las diferentes imágenes de los santos y que se le atribuyen diferentes funciones. Entonces, por ejemplo, como nos contó ahorita, los temblores o a la salud o a la riqueza, a la fertilidad, etcétera. Entonces, digamos que estos son diferentes símbolos. Quisiera que nos contara cuáles son los símbolos que más se repiten de estas mitologías en las diferentes imágenes, de acuerdo con lo que usted ha investigado y cuáles ha visto que todavía se mantienen hoy. Hay una percepción interesante de los símbolos, esa es una semiología. A propósito, yo les comentaba también al principio cómo este libro va siendo tardíamente una parte de mi proyecto de enseñanza en la medicina a través de la semiología. La semiología es el estudio de los signos. Y entonces en los signos, en el diario vivir de la medicina, si uno ve una persona pálida, entonces va a empezar a pensar, oiga, esto puede ser una anemia, lo que tiene este paciente. Si uno ve a la persona agachada con el dolor en el pecho, va a decir, esto puede ser un infarto. Esa es la semiología. Y la semiología precisamente se da en todos los niveles. La primera clase que yo les doy a los alumnos es, estamos llenos de signos y no los percibimos en el cotidiano porque los involucramos de una vez. Simplemente el rojo del semáforo pare, el verde siga, el que pasa delante de la iglesia y ve la cruz es antigua. Permanentemente, en la ducha, el azul y el rojo, sabemos que uno aprende muy chiquito que no es el azul, que es el rojo y que después le puede combinar el azul. Entonces, en ese carácter de semiología aparece las llaves. Un santo que lleve unas llaves, que porte unas llaves en su brazo o en su mano, es San Pedro, porque muy tempranamente Jesús le da las llaves del reino de los cielos. Otro santo que lleve una lanza es Longino, el que se convierte de soldado romano después de hacer una perforación en el pecho de Cristo en la cruz, San Longinos. O sea, ese va dando unos giros interesantes. Luego vienen las primeras mujeres mártires de la iglesia, y entonces si uno ve una mujer portando unos ojos en una bandeja de Santa Lucía, que dicen que le extrajeron sus ojos como parte del martirio. Y hay algo muy interesante en la introducción que hacía María Fernanda sobre la música, es Santa Ágata o Santa Águeda, que le cercenan los senos allá en Catania, en Sicilia, y que logra evitar con su protección que la lava del volcán llegue hasta Catania, y a ella hoy en día la siguen venerando muchísimo allá en Sicilia y en el sur de Italia. Santa Polonia, por ejemplo, que le arrancan los dientes como parte del suplicio, y la ve uno, la encuentra uno en todos los altares, una mujer. La imagen iconográfica es una mujer portando en una bandeja unas muelas. Ese es Santa Polonia. Entonces le va dando a uno como unas características muy claras. Así aparece Santa Bárbara, la torre, primero que todo, la espada, la palma, pero el seno realmente
después de un análisis, ustedes quizás encontraron 220 imágenes que me encargué de analizar, solamente en un porcentaje muy pequeño en Europa, y casi todas las de la Nueva Granada tienen la herida en el seno. En México, por ejemplo, que se llamó la Nueva España en el momento de la colonia, la imagen que predominó fue la del cáliz. En un momento determinado de veneración por la hostia y por la presencia real de Cristo en la hostia. Entonces, en México sería rarísimo que veneraran esa imagen del seno cortado, como si se hizo en Cundinamarca y en Boyacá, en lo que antes fue la Nueva Granada, que ocupaba estos territorios. Encontré por allá una en Quito, pero hay que recordar que precisamente Quito perteneció en un momento determinado a la Nueva Granada, entonces ahí me reafirmó en ese concepto. Y solamente unas 3 o 4 imágenes en Europa, que están también presentes en el libro. Fue una búsqueda muy interesante en un museo en Helsinki, donde hay una imagen de Santa Bárbara con el seno cortándoselo los soldados, otra en Polonia y otra en Barcelona, en España. Esas 3 imágenes y de 220 imágenes, imagínense ustedes, donde predominantemente fue en la Nueva Granada donde deciden cortarle el seno. Hay teorías, hay algunas hipótesis acerca de esa imagen, y es que a los aborígenes, ¿cómo entrábamos a hablarles de la redención del pecado original? Háblele por favor a una persona que en la vida, pensemos en un budista o pensemos en otra persona que no ha tenido nunca contacto con la teología cristiana, donde hablen del paraíso terrenal, el pecado original, la redención de Cristo por su muerte en la cruz. Entonces había que mostrarles algo que los conmoviera realmente, y las imágenes del barroco lo lograron. Son cuerpos sangrantes, la corona de espinas en la cabeza de Cristo sangrando, esta imagen de Santa Bárbara con el seno cortado a punto de ser decapitada por su padre, vendió de muchas maneras, movilizó ese carácter, y la corona española se basa de eso, de conmover, de disuadir, que ese era realmente la imagen de la salvación. Entonces, todo eso va moviendo y la imagen es el vehículo preciso para hacerlo. Sí, y vea que justo eso, Francisco, como que me genera mucha curiosidad de por qué todos estos cambios iconográficos comienzan a ser relevantes dentro del campo de la historia del arte, ¿no? Porque, no sé, para una persona que no está muy cerca en este campo es como, o sea, puede pasar muy desapercibido, pero vea que, o sea, como usted lo está mencionando, todos esos cambios nos están hablando de un contexto, nos están hablando de unas intenciones. Y pues nada, como que me gustaría un poco que nos contara un poco más de eso, como qué implican estos cambios iconográficos, que nos dicen, no sé, de las intenciones de los artistas de esa época, como conectándolo un poco con este proyecto colonial que se daba en Nueva Granada. Son adaptaciones realmente. Entonces, en un momento determinado, cuando hay un ejemplo bien bello ahí en el libro de unos aborígenes en Tarapacá, en Chile, en el norte de Chile, donde la figura de Santa Bárbara es San Sebastián. Y al comienzo les decía, San Sebastián es una historia muy corta, les digo, era un soldado romano que se convierte al cristianismo, y el gobernante entonces lo que decide es atarlo a un árbol y que muriera a flechazos. Esa imagen es muy clara, y hay una teoría de un historiador del arte alemán que se llamó Avi Warburg, donde habla del pathos formel. El pathos formel son todas esas posturas que a nosotros nos va llevando en ese inconsciente de seres humanos, nos lleva a pensar en algo que se está dando. Una mirada al cielo es una invocación, unas manos juntas es de oración, una imagen de terror con las manos puestas al frente nos va transmitiendo exactamente todas esas sensaciones y esas emociones. Entonces ese pathos formel, que es una palabra, como les decía, alemana, nos lleva a hacer relaciones entre esa de San Sebastián, cómo va
influyendo en una imagen de Santa Ágata y cómo es, o Santa Águeda, y cómo esa imagen en la Nueva Granada se vuelve Santa Bárbara. Pero sigue siendo la misma. También hay otra parte interesante donde la gente en el medioevo no sabía leer ni escribir. Aquí en América, en plena colonia, muy pocas personas eran letradas. Entonces, lo que hacían era vender la imagen. Eventualmente aparecían algunos nombres, ustedes se acercan a unas imágenes de estas en las iglesias y a veces aparecen o a veces no. Y entonces les decían, es que le cortaron el seno y la gente empieza a adorar a Santa Ágata, Santa Águeda, perdón, o Santa Ágata, como es la versión española, y entonces le llevaban tributos y le prendían velas a Santa Bárbara, pero resulta que era otra santa. Entonces es una transformación, es una acomodación de la imagen que simplemente logra en la persona movilizar sentimientos y anhelos de salvación, o era el cotidiano también ante las enfermedades. Santa Águeda, por ejemplo, les cuento, es la patrona de las enfermedades de los senos. Pero Santa Bárbara en Nueva Granada no logra esa figura o esa figuración y se vuelve y se ha venido venerando siempre como patrona de las tormentas, protectora de los rayos. Y fue también bien interesante descubrir cómo existe aquí una iglesia, una parroquia desde 1580, allá al sur de la Casa de Nariño, en la calle Sexta, carrera séptima con calle séptima, la parroquia de Santa Bárbara, donde encontré muchas imágenes de estas del taller de los Figueroa y de donde surge la primera vez por 1660 una pequeña imagen que es la que da esta revolución de las imágenes barrocas o cruentas de Santa Bárbara en la Nueva Granada. Vale la pena que vayan a conocer esa iglesia. Apenas volvamos un poco a la normalidad, vale la pena que conozcan, es un patrimonio artístico de la ciudad y, como les digo, 1580. Eso está súper buena esa recomendación para poder ir a ver precisamente a esta Santa Bárbara y cómo fue su cambio. Yo quería hacerle otra pregunta, doctor, y es que precisamente me llamó mucho la atención que tienen los santos con diferentes prácticas de curación, con diferentes rituales, con diferentes acciones cotidianas que tienen las personas, más que todo en la Nueva Granada. Entonces, los santos y las santas se convierten en estos ejemplos de vida, pero también en herramientas de curación, en modos de regulación. Y quería preguntarle entonces, desde su experiencia en Colombia, ¿cómo ven entonces esto con Santa Bárbara? Ya nos contó que uno decía Santa Bárbara bendita con los temblores, pero concretamente, y también digamos hablando de la curación, que me interesa mucho ese tema, ¿cómo vio esas dinámicas con Santa Bárbara? Bueno, algo importante que se da en las religiones es el sincretismo. El sincretismo es esa mezcla de creencias, donde ustedes saben que hubo un gran movimiento de esclavización, de esclavismo que se da de los países europeos. Portugal, España tuvo que ver mucho, de convertir a los africanos en esclavizados y traerlos a América. La principal misión de estos barcos negreros o esclavizadores era mezclarlos o separar toda noción de unidad familiar, religiosa o cultural. Y entonces dejaba en diferentes regiones, diferentes áreas del barco, los africanos que ni siquiera se entendieran con su propia lengua. Pero había un movimiento y había algo, una fuerza espiritual que los fue acompañando y que en el momento de ser obligados a venerar una imagen católica, una imagen cristiana, ellos escondían detrás de esa imagen cristiana a su Dios ancestral. Ese es el sincretismo que se da sobre todo en Cuba, donde aparece Changó. Y ahí en el libro está la referencia de un disco de Celina y Reutilia que se llama Santa Bárbara Bendita. Y ese es un disco a Changó. Después en Brasil me encontré en Bahía algo muy significativo y es la diosa Iansá, que detrás de Santa Bárbara ponían a la diosa ancestral primigenia de Iansá, y entonces hacen unos rituales muy, muy interesantes de danzas, de la fuerza, acompañando muchísimas solicitudes y agradecimientos también a través de esas imágenes que no son
son las cristianas adelante y en las casas tienen unos pequeños altares y en los almacenes, en muchísimos almacenes de Bahía me encontré con la imagen de Yansá detrás de la imagen de Santa Bárbara. Entonces, es ese juego de imágenes al cual yo me puedo encomendar, pero siempre pensando en que esa imagen es intercesora, tiene fuerza y me está de muchas maneras acompañando en mi cotidianidad y en mi desesperanza y en mi convencimiento de mi poca valía, de mi falta de fuerza para poderme interceder ante los que sí tienen fuerza y capacidad, como son las divinidades celestiales. De acuerdo, profesor. Lastimosamente el tiempo ya se nos ha ido agotando, pero yo creo que también, además, pues digamos, de todo lo que hemos podido discutir en esta primera sesión de nuestro programa de las voces del libro, es que eventualmente es una iniciativa y una perspectiva muy interesante para poder integrar de pronto esta historia del arte con unas configuraciones sociales, religiosas y hasta políticas muy puntuales. Yo quisiera entonces, ya para finalizar, que el profesor, dada también su experiencia como historiador del arte, nos contara qué otro tipo de representaciones, además de la pintura y escultura, valdría la pena recoger para poder dar cuenta de estos cambios que se dieron en la Nueva Granada y eventualmente pues esas representaciones iconográficas que se presentan en la representación pues de los santos y así pues digamos de toda la cultura entre comillas mitológica que tenemos como sociedad. Bueno, el arte pictórico fundamentalmente es un vehículo fundamental, es un vehículo importante para aprender sobre el arte. Les recomiendo, tenemos unos museos maravillosos en Bogotá. Ustedes no saben cuando uno llega de la provincia, como nos llaman en otras ciudades, y se encuentra esta posibilidad de visitar museos y el Museo Colonial, por ejemplo, el Museo de Santa Clara, en el mismo Museo Nacional hay unas representaciones magníficas y es toda esa posibilidad de aprender historia a través del arte. Es una puerta de entrada maravillosa a través del arte del vitral, a través del arte de la escultura y a través del arte de la pintura. ¿Cómo puede uno recrear la historia en el día a día? Y esa es una recomendación, visitar los museos. Leer libros sobre cultura que tenemos, sobre arte que tenemos muchísimos, encuentra unos libros de arte en todas partes y esas imágenes que en un momento dado fueron un vehículo político, porque así lo planteo definitivamente, un vehículo político de la corona española para dominar y para que las personas iletradas de América siguieran un rumbo determinado, no se podían salir porque la corona tenía a la religión como su principal cauce y fue un momento de obediencia y de sumisión a través de las imágenes que representaban los santos de los primeros tiempos y que Santa Bárbara constituye sin duda uno de sus elementos. No, Francisco, muy interesante todo lo que nos invita a reflexionar como una sola imagen. Realmente, en serio, me parece que ha sido un proyecto muy juicioso y muy apasionado el que usted ha hecho. Y pues nada, ya se nos terminó este primer espacio de Voces del Libro, entonces le agradecemos un montón que nos haya dado la oportunidad de hablar con usted, de dialogar sobre este libro. Y les recordamos a todos nuestros oyentes que si se encuentran interesados en consultar este libro o otros libros de la editorial, pueden consultar el catálogo de las últimas novedades en editorial.urrosario.edu.co y en ebook.urrosario.edu.co. Y también recuerden que pueden consultar los libros con nuestros distribuidores, que son Siglo del Hombre, en www.libreriasiglo.com, en iBook, Google Play, Books y Amazon. Y pues nada, nos vamos a una primera pausa y ya pasamos a nuestra segunda sección con un tema muy especial que tenemos para todos nuestros oyentes. Bueno, me queda finalmente despedirme y agradecerle a Laura, a María Fernanda y a María Camila por esta invitación. Espero conocer el libro pronto. Yo todavía no conozco el libro. Gracias, doctor. Muchas gracias. Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Volvemos con Voces del Libro en esta emisión especial que tenemos para todas nuestras oyentes. De fondo tenemos For Women de Nina Simone, publicada en 1965, que es una historia que narra la historia de 4 mujeres afroamericanas con la intención de representar los diferentes estereotipos que giran en torno a la mujer negra en los Estados Unidos. Y escogí esta canción justo porque se relaciona con el tema que les tenemos para nuestros recomendados de hoy. Entonces, para hoy les quisimos traer una serie de libros con mujeres protagonistas. Y para ello traemos una invitada que es Mariana Muñoz, que es egresada de la universidad. Entonces, bienvenida Mariana, ¿cómo está? Hola a todos y todas, muchísimas gracias por permitirme estar en este espacio y muy chévere pues compartir con ustedes y con todas las personas que nos están escuchando. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra emisión de Las Voces del Libro. Yo quisiera hacer una pequeña propaganda para que todas las personas que siguen conectadas con nosotras a través de la página de Facebook de la editorial puedan unirse a esta conversación y a estos recomendados que pues, va a moderar María Fernanda. La idea es que ustedes también dejen sus opiniones, sus recomendaciones y los comentarios que les vayan surgiendo a lo largo pues, de esta pequeña discusión sobre mujeres protagonistas en la literatura. Y bueno, Mariana, entonces no sé si nos quiere comentar un poco sobre el recomendado que nos tiene para el día de hoy. Claro que sí, bueno, el día de hoy quiero recomendarles Beloved de Toni Morrison. Es una novela que fue publicada en 1987 y ganó el premio Pulitzer en 1988. Y es muy interesante porque es una novela que nos muestra un poco como todas estas tensiones que se dan alrededor de ese proceso de abolir la esclavitud y pone de presente, en principio, la historia de una mujer que fue esclavizada, una mujer, digamos, con ascendencia africana, y la recolección de todas las memorias que ella vivió y que sintió en el proceso de ser una persona esclavizada en una hacienda en Estados Unidos. Entonces, pues, o sea, creo que es un libro, digamos, que nos muestra además muchísimas otras cosas porque parte de una historia que fue un hecho real y que, digamos, que personas como lectores nos genera además como muchísima curiosidad y muchos cuestionamientos. Es la historia de esta mujer, Margaret Garner, que pues básicamente ella era esclavizada en una plantación, decidió huir a un estado en donde pues no había esclavitud y por una ley, digamos, que permitía que las personas esclavizadas trataran como de recuperar estos esclavos que huían ilegalmente, pues la encontraron y ella en vez de entregar, porque hijos, en vez de entregar a todos sus hijos, decidió asesinar a una de sus hijas, a una niña pequeña, y entonces así comienza la historia, pero pues es muy interesante que Sete, que es esta mujer, digamos, que encarna este personaje en la vida real, pues básicamente no, o sea, la historia como tal no se dedica un poco como a armar en principio todo este hecho que fue muy cuestionado en un inicio, porque nos hace preguntarnos sobre la maternidad y sobre pues hasta qué punto, digamos, llega ese papel de la mujer, sino que Toni Morrison se centra más que todo en ese papel posterior. Ya ha sucedido, digamos, como todos estos hechos y ella empieza como la protagonista, empieza como a luchar con este duelo y con superar ese pasado, ya siendo una mujer libre y después de esta guerra de secesión en Estados Unidos. Entonces, pues es muy interesante porque creo que, o sea, nos deja como muchísimos cuestionamientos, pues sobre justamente lo que decía de la maternidad y de estas maternidades que ocurrieron durante la esclavitud, donde los hijos eran vendidos porque la esclavitud se hereda vía vientre, donde muchas mujeres eran violadas por los esclavistas, las representaciones culturales acerca de estas mujeres y que tanto, digamos, abundan estas representaciones en la literatura, por ejemplo, también colombiana o latinoamericana, que yo creo que es como bien escaso. Y pues otra serie de cosas relacionadas mucho más con la complejidad de estos escenarios y de estas historias de la vida real, digamos que nos remiten un poco a cuestionarnos pues todo esto que ha sucedido y que digamos qué necesidad tenemos hoy en día también de recordarlo y de pensar en lo que está pasando hoy en día. Entonces,
Sí, ese es mi recomendado. No, muchas gracias, Mariana. Y ese libro me parece muy clave porque digamos que invita como a los lectores a empaparse de historia y empaparse de otras experiencias, pero a través como de relatos que son entrables, que son como flexibles y que llaman mucho la atención. Y vea que extrañamente por cuestiones de la vida, el libro que usted nos está recomendando se conecta con la canción que tenemos de fondo, que también habla un poco sobre esas experiencias de las mujeres negras, pero en este contexto de Estados Unidos. Entonces, nada, cuestiones de la vida. Y no sé si nos quiera recordar un poco el título y la autora para que si las personas están interesadas en buscarlo, pues cómo lo pueden ahí buscar. Listo, se llama Beloved de Toni Morrison y la traducción en español mantiene el mismo título en inglés. A veces es un poco confuso, entonces eso para tenerlo en cuenta. Listo, Mariana, muchas gracias. Entonces, bueno, no sé qué recomendados para hoy con mujeres protagonistas nos traen hoy Laura o María Camila. Bueno, si quieren, yo me lanzo con mi recomendado. Yo les traigo un libro clásico de la literatura rusa y en sí, pues un clásico en sí de toda la literatura realista y este género realista. Les hablo de la novela Ana Karenina, publicada por primera vez en 1877 por uno de los novelistas rusos más importantes de la historia de la literatura y en sí más importantes de la historia de Rusia, León Tolstoy. Es un autor que además es mundialmente conocido por otra obra, Guerra y Paz, que yo no he tenido la posibilidad de leer, pero pues que me recomiendan también para poder dar cuenta un poco de las dimensiones políticas y sociales de la Rusia de finales del siglo XIX. Pues para este tema de mujeres protagonistas de la literatura, pues esta historia creo que es muy, muy interesante, sobre todo porque la protagonista de este libro, que se encuentra dividido en 8 grandes partes, da cuenta de esas dinámicas sociales, culturales y políticas de la alta sociedad de la Rusia de finales del siglo XIX. Es una historia que a partir del adulterio cometido por Ana Karenina, hace una crítica a la aristocracia, a todas estas leyes y relaciones sociales y humanas y eventualmente pues la influencia que la sociedad de la época ejercía en el control y digamos en la vida pública de las mujeres. Es una novela que además desarrolla una perspectiva muy interesante sobre el individuo, sobre las emociones, sobre digamos la perspectiva que puede generar una persona en particular, no solo con la historia de Ana Karenina, sino también con otro personaje que es paralelo, que es Konstantin Levin, y pues claramente esta historia y la perspectiva de los dos, una persona que es un poco más posicional por el lado de Ana Karenina y otra persona que es un poco más tímida, un poco más metódica, que dimensiona un poco más las políticas y las relaciones sociales, pues dar cuenta, digamos, de la complejidad que las emociones y los sentimientos pueden aflorar. Hablamos de sentimientos como el amor, como el perdón, como la desesperanza, y pues claramente es un libro muy, muy interesante, sobre todo porque se da a la luz, digamos, de una situación política muy interesante de la Rusia de finales del siglo XIX. Es un recomendado muy interesante que ha sido adaptado a novelas, a películas, creo que también a series, entonces supremamente recomendado para que lo consulten. Es un poco largo, pero realmente tiene una narrativa interesante, además porque claramente lo escribió este gran novelista que además integra cosas muy, muy particulares para poder dar cuenta de la sociedad rusa de la época y la posición que tenía la mujer en dicha pues, situación social. Y también es interesante cómo pues este escritor en su posición de hombre hace como todo este esfuerzo por intentar representar cómo es la experiencia de la mujer, ¿no? Que eso también me parece algo muy clave y pues que tiene como mucha riqueza en su relato, también por la cuestión de lo histórico, por el contexto, entonces no, muy interesante ese recomendado. Y bueno, María Camila, ¿usted qué recomendado nos tiene para el día de hoy? Bueno, muy en la línea de lo que estaba comentando Laura, yo hoy traigo también un recomendado que pues es un libro que se llama Mil soles espléndidos, es de Khaled Hosseini, fue publicado en 2007 en español. Khaled Hosseini es un escritor y médico afgano-estadounidense que se nacionalizó ya adulto y ya digamos estadounidense, y el título de este libro Mil soles espléndidos hace referencia a un poema del siglo XII titulado Kabul, en el que hacen referencia a que
es como la ciudad, el lugar de los 1000 soles. Pero digamos que este libro entonces narra la historia de Mariam, se llama la protagonista principal, en un momento en Afganistán, más o menos en los últimos 30 años, en el que se ve esta dinámica de la mujer, de su rol como mujer en Afganistán y de las dinámicas en un Afganistán también sacudido por la violencia, un montón, un lugar religioso extremista muy peligroso para la mujer. Entonces cuenta la historia de ella, cómo está en su familia y luego sale de su familia y es casada con un hombre y luego como en esta casa pues sufre un montón de cosas y un montón de experiencias, pero también entonces conoce y arma una relación de amistad y de cuidado y de cariño con otra mujer que como que terminan sobrellevando muchas de las cosas por esa relación que terminan viviendo entre las dos. Entonces me parece también un recomendado muy, muy interesante porque es otra perspectiva como de otro lado del mundo, es una perspectiva de otra vez de los retos que sufren las mujeres en diferentes lugares sociales y en diferentes lugares geográficos, digamos, y también porque digamos que es narrada como esta historia de vida literalmente sobre cómo esta mujer protagonista vive y no es la mujer perfecta, sino que tiene sufre y se ríe y aprende y tiene todos estos retos. Entonces es un autor que me ha gustado mucho en los últimos años, muy recomendado, Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini. No, muy chévere. También ese recomendado, creo que todas estamos en la misma línea, como intentar dar recomendados en los que se puedan dar las experiencias de las mujeres, pero también como las diferentes violencias, discriminaciones que se vivieron, a pesar de que los contextos son muy diferentes. Pasamos de Estados Unidos a Rusia y luego a este recomendado que tú nos traes, María Camila. Y bueno, entonces yo ahora quiero pasar a mi recomendado, empezando leyéndoles un pequeño fragmento. Entonces, bueno, aquí va. Por las noches, gallos gigantes, vampiros, devoran mis tripas, gritaba y él venía a mi cama y me volvía a decir mujercita. Ya no seas tan mujercita, son gallos, carajo. Después ya no lloraba y al ver las tripas calientes del gallo perdedor mezclándose con el polvo, yo era quien recogía esa bola de plumas y vísceras y la llevaba al contenedor de la basura. Yo les decía, adiós gallito, sé feliz en el cielo donde hay miles de gusanos y campo y maíz y familias que aman a los gallitos. De camino, siempre algún señor gallero me daba un caramelo o una moneda para tocarme o para besarme o para yo tocarlo y yo besarlo. Tenía miedo de que si le volvía a decir a mi papá, volviera a llamarme mujercita. Entonces, este es un fragmento del libro Pelea de Gallos de la escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero, que si bien pues existe una historia titulada así como Pelea de Gallos, este libro también recoge una serie de historias y relatos con diferentes protagonistas entre sí. Y escogí este libro porque a través de sus personajes da cuenta de las distintas vivencias y discriminaciones que las mujeres tienen que vivir. Entonces, por ejemplo, tenemos el relato de esta niña que les acabo de comentar que pues en un contexto rural latinoamericano pues tiene que afrontar como esta normalización de las violaciones hacia las niñas. También hay otra serie de relatos que en lo personal me encantan. Por ejemplo, está la historia de María Magdalena con Jesús, de cómo fue su relación. Pero digamos que esta historia es relatada como desde la visión que María Magdalena pudo haber tenido, ¿no? Obviamente todo esto es resultado de un proceso creativo y de imaginación de la autora, pero digamos que es muy interesante porque da cuenta de cómo su visión, sus saberes y su voz era ignorada porque llegaba un hombre que empezaba a proclamar poder y empezaba como a, pues sí, a realizar como todo esto que ya conocemos de Jesús seguramente. Entonces es un libro que les recomiendo un montón y que lo pueden encontrar a través de editorial Páginas de Espuma. Entonces, bueno, pues así finalizaríamos nuestros recomendados con mujeres protagonistas. No sé si alguna tiene algún comentario sobre este tema. Yo solamente quería mencionar que me parece muy interesante que pues todos estos recomendados, pues finalmente el objetivo era que tuvieran mujeres protagonistas,
pero lo que me parece interesante es que no hay una sola figura o modelo de vida de la mujer, también porque nos fuimos a varias esquinas del mundo. Entonces me parece muy interesante rescatar eso, que leer historias, leer literatura con mujeres protagonistas no es leer siempre la misma historia, sino que podemos ver diferentes perspectivas del mundo, de la vida, de la feminidad, del dolor, del sufrimiento, etcétera, pero también diferentes historias de lucha. Y digamos que pues pensándolo un poco con lo que veníamos hablando antes con el doctor y su libro, pues estábamos pensando en esta Santa Bárbara que fue usada como un ideal, como digamos que fue una herramienta de civilización y de pulcritud, etcétera, como esta imagen de la mujer. Creo que entonces es muy, muy válido entrar a discutir estas diferentes mujeres y sus vidas y cómo ellas también pueden verse como en este espacio de miren mi vida como ejemplo o no, ¿sí? Entonces digamos que me parece muy interesante y de verdad los recomendados están buenísimos. Bueno, y Mariana, no sé qué tenga usted para comentarnos. Yo creo que es, o sea, es un tema también muy interesante ver cómo esas experiencias, digamos, son escritas con lenguaje, ¿no? O sea, algo que a mí me encantó, por ejemplo, cuando leí a Toni Morrison, es que ella, o sea, ya hace como, ella coge estos personajes y estas historias súper dolorosas, cargadas de un montón de cosas que uno se cuestiona un montón y de un, o sea, sufrieron demasiado y cómo todo esto se traduce pues a lo escrito, ¿no? Y nos transmite como todas estas historias, estas experiencias. Supongo que lo mismo pasará en los otros dos recomendados, un poco como ese meterse en la piel de estas mujeres que vivieron estas experiencias y que como lectores podamos un poco como tratar de comprender toda esta diversidad, me parece muy, muy, muy interesante. Yo agregaría que algo también interesante, además de los temas y los puntos que tocan tanto Mariana como María Camila, es que eventualmente también las historias, desde el autor, desde las personas que la escriben, también nos cuentan, digamos, formas distintas de entender la vida social, cultural y política que tenían las mujeres en determinadas épocas, en determinadas regiones. Creo que igual estos recomendados fueron algo muy interesante porque cada quien escogió una latitud totalmente diferente que da cuenta de unas representaciones políticas y culturales muy particulares que, como lo decía María Camila, pues da cuenta de la multidiversidad de historias y de vidas y de roles que las mujeres han ejercido a lo largo de la historia. También nos encontramos en diferentes épocas, por ejemplo, mis recomendados de finales del siglo XIX, de una Rusia en donde la aristocracia y todos los temas sociales y políticos tenían un gran peso, digamos, en la forma en la que las mujeres podían digamos, hablar y presentarse ante la sociedad. Entonces creo que es muy interesante, sobre todo porque además cada uno de los autores y autoras presentadas de estos recomendados pueden darnos también un tipo de perspectiva diferente sobre la forma también en cómo se escribe y se plantean estos roles femeninos desde hombres, desde mujeres, desde personas que pueden estar muy, muy arraigadas a las culturas dentro de las cuales se desarrolla la historia de estas mujeres, como es el caso de León Tolstoy en Rusia, y digamos la influencia que incluso también tuvo en su época en temas políticos y sociales. Entonces, yo de verdad estoy muy emocionada, voy a tomar nota de las recomendaciones, porque pues, realmente desconocía las tres y creo que son muy interesantes, sobre todo por esa nueva opción que nos da de entender la vida de las mujeres. Sí, exacto. Yo siento que como que todos los relatos nos invitan a nosotros como lectores como a acercarnos a estas múltiples realidades que tienen las mujeres, pero también es como intentar entender cómo estas formas de discriminación, cómo estas formas de machismo se van, o sea, como que existen, pero que van cambiando de acuerdo al contexto y de acuerdo a la época. Entonces, muy clave nuestros recomendados. Y nada, pues muchísimas gracias a Mariana por aceptar la invitación, por estar aquí en Voces del Libro con nosotras y por su recomendado. Gracias a ustedes por invitarme, muy chévere compartir, digamos, este espacio, también escucharlas y aprender. Seguro también voy a tomar nota de sus recomendados porque suenan muy interesantes. Y también, pues bueno, yo meto la cucharada, aprovecho para hacerle una invitación a las personas que nos están escuchando, tanto por U Rosario Radio como las
que nos están viendo por la transmisión en vivo de Facebook Live, déjenos en sus comentarios cuáles son esos recomendados con mujeres protagonistas y por qué nos los recomiendan, por qué son importantes. Y por supuesto, también, si ustedes son estudiantes, egresados, docentes, administrativos de la Universidad del Rosario y quieren participar con nosotros en las voces del libro, súper bienvenidas todas las personas que quieran, simplemente nos escriben, nos dejan los comentarios y siempre son bienvenidos. Acá en las voces del libro nos gusta tener una conversación a muchas voces, las voces del libro. Y también, entonces, por supuesto, pues queremos darle prioridad a las novedades de la editorial, pero también tenemos que tener esta clase de conversaciones sobre recomendados y qué nos dejan esos recomendados, porque en la literatura hay muchísimos temas y también hay muchas cosas por explorar, así que bueno, dejo esa invitación a todas las personas que nos escuchan y que nos ven. Bueno, yo quisiera agregar que esta emisión, como casi todas las que hemos desarrollado en el marco, pues digamos, de la cuarentena y ahorita que estamos trabajando desde casas, lo pueden encontrar a través de nuestra página de Facebook, donde nos encuentran como Editorial Universidad de Rosario, a través de nuestro canal de YouTube, donde también nos encuentran como Editorial de la Universidad de Rosario. La idea es que ustedes también puedan visitar y ver las otras transmisiones que hemos tenido, los recomendados que hemos dado, porque esta segunda sección quiere de pronto apuntarle un poco a fomentar los hábitos de lectura a partir de libros que no sean netamente académicos. Entonces también estamos totalmente abiertos a sugerencias, a recomendaciones sobre futuros temas que ustedes también quisieran pues tomar y tener recomendaciones. Nosotras pues estamos totalmente abiertas para poder investigar, leer y compartir con ustedes pues nuestras opiniones. Listo, justo como ustedes los dicen, pues para todas nuestras oyentes, recordarles que Voces del Libro es un espacio abierto para empezar a dialogar y a darle voz a todos estos libros y todos estos conocimientos que se van construyendo tanto desde la academia como desde otras instancias. Y pues nada, ya se nos acabó el tiempo, vamos a finalizar con este episodio. Recordamos que estamos en redes sociales en Twitter como @editorial UR y en Instagram como @Rosario Radio. También estamos en Instagram, en Facebook, también en Pinterest nos pueden encontrar. Y pues nada, recuerden que Voces del Libro es un programa que emitimos todos los miércoles a las 11, entonces allá nos encontraremos el otro miércoles con un nuevo tema para todos nuestros oyentes. Y recuerden que somos editorial U Rosario, más que academia, múltiples formas de ver el mundo. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y esperamos vernos en una próxima transmisión. Muchísimas gracias y hasta pronto.